por los más de 50 delitos que has cometido y los tantos desacatos a la Constitución, Andrés, chingas a tu madre. Queridos amigos, yo ofrecí que iba a repetir esta anatema todos los días de septiembre para que siquiera le lleguen al señor de Palacio en su búnker, rodeado ahí de granaderos y de vallas y listo a rendir ya su último grito de independencia dentro de unos días. A ver si se pone la banda presidencial, porque desobedeciendo a la Constitución no se puso la banda presidencial para rendir su último informe de gobierno, más bien su mensaje, porque el informe lo llevó la señora secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al Congreso, y esto fue aprovechado para empezar a lanzar arengas a su partido y para empezar también a deificar la figura de Andrés. Bueno, pues ya sabe usted, Andrés, que hay muchos mexicanos, muchísimos mexicanos, quizá la mayor parte de los mexicanos, que no están contentos con usted, que se sienten defraudados por usted, que se sienten golpeados y humillados por sus tantas injurias durante sus casi 6 años de gobierno. 70 meses. Estamos en el mes 70. Ya vamos para la mitad casi. Ya le falta muy poquito para irse y sigue usted haciendo daño. Por lo pronto, la reforma judicial fue aprobada en el caos. Los miembros de la oposición, de lo que queda de la oposición, han denunciado que se usaron diputados cachirules. Esto sí, de verdad nunca hubiera yo podido pensar que se llegara a este extremo. Diputados cachirules que sin ser diputados se metieron a la bola porque pues no había forma de votar de manera electrónica en el Salón de Armas de la Magdalena Michuca, y allá pues tomaron las armas de la irracionalidad y de la mentira para cubrir a los diputados de Morena que pues se cansaron y se fueron y dejaron a sus ayudantes, choferes y demás para que hicieran las veces de diputados. Y esos son los cachirules que votaron también por la reforma judicial. Esto es lo que pocos saben, pero hubo una terrible actitud marrullera que definitivamente debiera ser suficiente para anular esa elección a favor de la iniciativa de reforma judicial, que ya sé, van a votar de cualquier manera los diputados con su mayoría calificada, y que está ahora en el Senado, en donde el domingo comenzarán las discusiones y se prevé que el miércoles voten, pues considerando que no podrá pasar la mayoría calificada porque no la tienen, y entonces un senador, uno, es el que les falta para lograr aprobar la reforma judicial, porque ¿saben ustedes qué? No tienen criterio ni voluntad propia los miembros de Morena, así como los priistas de otros tiempos que votaban siempre en bloque, decían en los colegios electorales que se celebraban antes, en donde los propios diputados y senadores calificaban su propia elección. Y entonces se decía que la oposición ganaba los debates, pero perdía la votación. Y esto había sido así porque todos los priistas votaban en bloque. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues que los morenistas votan en bloque porque no tienen criterio propio, porque simplemente obedecen consignas, porque se aterran ante la posibilidad de que caiga sobre ellos la guillotina. Imagínense la furia del señor de Palacio,
diciéndoles, me traicionaste, votaste en contra de una reforma que yo propuse y que es necesario para la democracia en México. Todo lo contrario, ¿eh? Yo no sé, por un lado, por qué se empeña tanto López Obrador en esta reforma que a él no le va a hacer ningún beneficio. O sea, está quitándole todo contrapeso a su sucesora. Y su sucesora no da muestras, la presidenta electa, de querer no solamente enfrentarse a AMLO, sino ni siquiera sacudírselo. Lo tiene pegado como si fuera un murciélago, como ese que se le pegó hace unos días a un artista que no lo veía y tuvieron los productores que llegar a quitarle el murciélago de su minifalda, pero ya le había mordido la pierna y tuvieron que internarla. Así le va a pasar a López. Lo van a tener que internar por su locura ingente. Pero además, repito, este es un llamado a los morenistas. Yo creo que entre los morenistas puede haber un porcentaje mínimo de personas que pueden entender las leyes, porque la mayor parte de los morenistas son elementos sacados al vapor, que no tienen cultura, que no tienen academias, que no tienen ningún tipo de preparación para ejercer su cargo de diputados o de senadores, por ejemplo, o de gobernadores. Pero algunos habrá a los que reclamo que no ejerzan su dignidad y que no ejerzan su criterio propio, para tratar de levantar la voz contra la línea que les han marcado. Vean ustedes todo lo que ha producido el anuncio de la reforma judicial. Y falta nada más que la oposición íntegra, con Miguel Riquelme saliendo del hospital para poder llegar a tiempo y votar en contra de la reforma, según dice, porque si no lo hace, pues tendría que pedir licencia perentoria y que su suplente vote por él. Pero no pueden dejar de estar los los senadores de oposición, porque con uno solo que falte, entonces será definitiva la mayoría calificada en el Senado para favorecer a Morena y para favorecer una reforma judicial que se ha dado muestras de lo destructiva que es, de lo devastadora que va a ser, de que las finanzas van a correr riesgos, de que los mexicanos vamos a correr riesgos, de que nos inunden jueces ligados al narcotráfico, como ya lo denunció el embajador estadounidense Ken Salazar. Y esto no es una cosa de menos, es algo que nos aterra, porque si ya sufrimos en este gobierno lo que llamamos el narcogobierno, debido a los nexos entre el presidente de la República, sus cómplices en el gabinete y los miembros más importantes del cártel, de los cárteles, porque no solamente el de Sinaloa, son los demás. Entonces, ¿qué será? ¿Qué podrá pasar con la reforma judicial? Pues que los jueces, los magistrados, los ministros sean llevados de la mano con el dinero del narco a sus respectivas posiciones. Y esto es lo que ya se denunció. Y esto es lo que tiene a los mercados financieros en verdadera zozobra. Por eso ya las inversiones que se estaban dando en México, del exterior, van a ser llevadas a Texas, aquí al ladito, a Texas, para que ya no produzcan nada para México, ni fuentes de empleo, ni nada. Ya no va a haber inversiones, porque no hay incertidumbre en el futuro de México, en una situación anómala en la que el presidente va, o la presidenta va,
a asimilar todas las funciones, tanto las del legislativo como las del Poder Judicial, sin ningún tipo de reparo. Por algo le dijo Andrés Manuel a esta señora, que es Claudia Carlota I, para exaltarla como emperatriz de México, al estilo del imperio, que fue un imperio que no funcionó, simple y sencillamente de pacotilla, con Maximiliano al frente, que es la vergüenza, sí, de todos los conservadores de este país. Pero más allá de todo está la decisión de los mexicanos de no parar más ante la injusticia abyecta de Andrés Manuel. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.